Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra grabación de explicación del material de la unidad número 1. Estamos en nuestro curso de electrónica, electrotécnica y medidas. En la unidad número 1 vamos a aprender acerca de las leyes de Kirchhoff. Los temas que vamos a ver en esa unidad, pues primero es una presentación de la unidad, después vamos a ver qué es un divisor de voltaje, un divisor de corriente, cuáles son las dos leyes de Kirchhoff y finalizamos con un repaso de la unidad. Bueno, en esta primera unidad, entonces como les decía, vamos a ver las leyes de Kirchhoff, las cuales nos van a permitir conocer cómo resolver circuitos donde tenemos varias corrientes o tenemos voltajes desconocidos que interactúan entre sí. Al final de esta unidad, entonces estaremos en capacidad de comprender y entender el funcionamiento básico de un divisor de corriente y un divisor de tensión o voltaje. Comprender y entender la ley de corrientes de Kirchhoff, comprender y entender la ley de voltajes de Kirchhoff y determinar corrientes y voltajes en un circuito eléctrico utilizando estas leyes. El resultado que vamos a obtener en esta primera unidad es aplicar las leyes de Kirchhoff para el cálculo de corrientes y tensiones en un circuito electrónico. Los conocimientos de conceptos y principios pues serán las leyes de Kirchhoff, los conocimientos de proceso, conocer ampliamente las leyes de Kirchhoff y su aplicación en el cálculo de corrientes y tensiones en un circuito electrónico. Los criterios de evaluación para esta unidad pues va a ser la aplicación de las leyes de Kirchhoff para el cálculo de corrientes y de tensiones en un circuito. Vamos a ver entonces primero qué es un divisor de voltaje y de corriente. Debemos tener en cuenta que para el desarrollo de esta unidad los conceptos de la ley de Ohm deben estar claros. ¿En qué consiste la ley de Ohm? Entonces la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente. Si tenemos un circuito resistivo, tenemos una resistencia, el voltaje en esa resistencia va a ser igual a la tensión en esa resistencia, el voltaje en esa resistencia va a ser igual a la corriente que pasa por esa resistencia multiplicada por el valor de la resistencia. El voltaje de la resistencia se determina como la diferencia de potencial en los dos extremos de la resistencia. Si medimos el voltaje en este punto con respecto a tierra y el voltaje en este punto con respecto a tierra, el voltaje en la resistencia será la diferencia de potencial de esos dos puntos. Si queremos aplicar la ley de Ohm, entonces lo que vamos a hacer es decir que el voltaje en la resistencia va a ser igual a la corriente que pasa por esa resistencia multiplicado por el valor de la resistencia. Este concepto lo debemos tener muy claro para poder entrar a ver en qué consiste un divisor de voltaje y en qué consiste un divisor de corriente. En un divisor de voltaje, entonces lo que tenemos es una fuente de alimentación con unas resistencias en serie, dos resistencias en serie. Para determinar entonces el voltaje en una resistencia, en este caso vamos a llamarlo voltaje de la resistencia 2, lo que hacemos es multiplicar el valor de la fuente por la relación entre la resistencia en la cual queremos calcular el voltaje sobre la suma de las dos resistencias. ¿Listo? Para poner un ejemplo numérico, vamos a suponer que la resistencia 1 es igual a 10 ohms, la resistencia 2 es igual a 10 ohms y la fuente es de 10 volts. Si aplicamos entonces la fórmula, queremos hallar el voltaje en esta resistencia 1, decimos que es igual, que el voltaje de R1 va a ser igual al voltaje de la fuente, en este caso son 10 volts, multiplicado por el valor de la resistencia en la cual queremos calcular, que es 10, y dividido
entre la suma de las dos resistencias. 10 y 10, 20. Si hacemos este cálculo, entonces nos da que el voltaje en la resistencia 1 es igual a 5 volts. Este primer ejemplo lo hice con todos los valores iguales para que quedara fácil. Ahora vamos a cambiarlos. Vamos a suponer que la resistencia 1 vale 10 ohms, la resistencia 2 vale 5 y la fuente vale 20. Nuevamente vamos entonces a calcular el voltaje en la resistencia 1. Nos dicen que es igual al voltaje de la fuente, 20, multiplicado por la resistencia en la cual queremos hallar el voltaje. En este caso lo vamos a hallar en R1, entonces R1 vale 10, dividido entre la suma de las dos resistencias, dividido entre 15. Si hacemos este cálculo, entonces nos da 20 por 10 dividido entre 15. Nos da 13.33. 13.33. Ahora, si vamos a calcular el voltaje en la resistencia 2, aplicamos la misma fórmula, pero ahora para la resistencia 2, donde nos dice que es igual al voltaje de la fuente, en este caso 20, multiplicado por la resistencia en la cual queremos hallar el voltaje, en este caso la resistencia 2, es decir, 5, y dividido entre la suma de las dos, es decir, 15. Nos da entonces que el voltaje en la resistencia 2 es igual a, vamos a hacer el cálculo, 20 por 5 dividido entre 15. 6.6666. 6.6666. ¿Listo? Eso entonces es lo que dice el divisor de tensión. Tenemos una fuente, tenemos dos resistencias en serie y podemos calcular el voltaje en cada una de esas resistencias como el voltaje de la fuente multiplicado por el valor de la resistencia en la cual queremos hacer el cálculo del voltaje y dividido entre la suma de las dos resistencias. En palabras, así se traduce esa fórmula que vemos ahí. Ahora vamos a ver en qué consiste el divisor de corriente. Entonces, para el divisor de corriente también tenemos una fuente de alimentación y tenemos dos resistencias, pero ya no en serie, sino en paralelo. Si tenemos entonces las resistencias en paralelo, aquí hay un pequeño error en el esquema, aquí es I2, no puede ser I1 porque las dos no se pueden llamar igual, no va a ser la misma corriente a menos que las dos resistencias sean exactamente igual. Entonces, para hacer la fórmula general, este símbolo tiene que ser I2 y aquí también tiene que ser I2. Haciendo esa aclaración, entonces decimos que vamos a calcular la corriente de cada una de estas resistencias como el producto. Entonces vamos a colocar la corriente en la resistencia 2 y R2 va a ser igual a la corriente que pasa por la fuente, vamos a denominarla I, multiplicada por ya no la resistencia, el valor de la resistencia en la cual queremos calcular, sino el valor de la otra resistencia. Aquí es al contrario porque estamos haciéndolos con corriente. Entonces, el valor de la resistencia 1 dividido entre la suma de las dos. R1 más R2. Entonces, la diferencia con el divisor de tensión es que en el divisor de tensión multiplicamos por el valor de la resistencia en la cual queremos calcular el voltaje. En el divisor de corriente
multiplicamos por el valor de la otra resistencia, no de la resistencia en la cual queremos calcular la corriente, sino de la otra resistencia. ¿Listo? Si quisiéramos entonces calcular la corriente 1, sería I por R1 va a ser igual a la corriente que pasa por la fuente multiplicado por la resistencia 2, recuerden que es multiplicado por la otra, dividido entre la suma de las dos. Pues R1 más R2. Esa entonces es esa formulita que aparece ahí. Yendo al concepto ya. Entonces, ¿cuál es el concepto? Tenemos una fuente que va a suministrar un voltaje y tenemos dos resistencias en serie, las cuales van a tener una caída de tensión. Lo que nos permite entonces el divisor de voltaje es determinar de esa fuente qué parte de la tensión se queda en la resistencia 1 y qué parte de la tensión se queda en la resistencia 2. El divisor de corriente se aplica para este circuito únicamente, es decir, una fuente en serie con dos resistencias. En el caso del divisor de corriente, entonces tenemos una fuente en paralelo con dos resistencias y vamos a aplicar el concepto de división de corriente. Tenemos una corriente que proviene de la fuente y se va a dividir entre dos resistencias que están en paralelo. El divisor de corriente entonces nos permite determinar de esta corriente que da la fuente qué parte se va a quedar en la resistencia 1 y qué parte de esa corriente se va a quedar en la resistencia 2. Qué parte va a pasar por la 1 y qué parte va a pasar por la 2. Vamos a ver entonces las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff es, bueno, antes de ver la primera ley, vamos a ver unos términos. Hablamos de nodo, donde es el punto, en el material dice que se unen 3 o más conductores. Sin embargo, para ser estrictos, un nodo es donde se unen 2 o más conductores. Es decir, se unen 3 o más conductores, dice el material, pero podemos determinar que un nodo también puede estar formado por la unión de 2 conductores. Entonces, hago una pequeña aclaración al material. ¿Qué es un nodo? Entonces es el punto donde se unen 2 o más conductores. ¿Qué es una rama? Una rama es el conductor que une 2 nodos contiguos. ¿Y qué es una malla? Una malla es un circuito cualquiera comprendido dentro de una red de manera que puede recorrerse sin pasar 2 veces por el mismo nodo. Vamos a ver entonces en el ejemplo de arriba, en los divisores, qué es un nodo, qué es una rama y qué es una malla. Este sería un nodo porque es la unión de 2 conductores. Aquí tenemos un conductor y otro conductor y ahí se unen, ahí es un nodo. Aquí también sería otro nodo, aquí sería otro nodo también. Si vemos en el divisor de corriente, entonces este sería un nodo, aquí se están uniendo 1, 2 y 3 conductores. Este sería otro nodo, se unen 1, 2 y 3 conductores. Podemos verlo también como la unión de componentes. Entonces en este punto se unen la fuente y la resistencia R1, entonces ahí es un nodo. En este otro punto se unen la resistencia R1 y la resistencia R2, entonces es otro nodo. En este punto se unen la resistencia R2 y la fuente, entonces es otro nodo. Fíjense que este punto y este punto son el mismo, es donde se están uniendo la fuente con la resistencia R2, entonces eso es un solo nodo. Si vemos en el divisor de corriente, entonces en este punto se están uniendo la fuente, la resistencia 1 y la resistencia 2, entonces esto es un nodo. Y aquí se están uniendo la fuente, la resistencia 1 y la resistencia 2, pero por el otro extremo. Entonces eso es otro nodo. Esos serían los nodos. ¿Qué es una rama? Entonces dice que la rama es el tramo entre 2 nodos contiguos, 2 nodos consecutivos. Entonces si aquí tenemos un nodo y aquí tenemos otro nodo, este tramo se denomina rama. Si aquí tenemos un nodo y aquí tenemos otro nodo, este tramo se denomina rama. Y si aquí tenemos un nodo y aquí tenemos otro nodo, este tramo se denomina rama. En el caso del divisor de corriente, entonces teníamos un nodo aquí arriba y otro nodo aquí abajo. Por lo tanto, esto es una rama, esto es otra rama y esto es otra rama. El concepto de malla nos dice que es un camino cerrado, el cual podemos recorrer sin pasar 2 veces por el mismo elemento. Entonces, si nosotros iniciamos aquí nuestra malla,
y hacemos este recorrido, vemos que llegamos nuevamente al mismo punto, es decir, hicimos un lazo cerrado sin pasar dos veces por un mismo elemento. Entonces eso es una malla. Aquí tenemos una malla. En el caso del divisor de corriente, vamos a iniciar en este punto, pasamos por aquí, bajamos por aquí, cruzamos, subimos, volvimos al mismo punto, es decir, hicimos un lazo cerrado sin pasar dos veces por un mismo componente. Entonces esto es una malla. Pero si nos vamos por el otro camino, por acá, pasamos por acá, bajamos por la resistencia R2, cruzamos por acá y subimos por acá, llegamos nuevamente al mismo punto sin pasar dos veces por el mismo componente, entonces sería otra rama. Son formas de ver las ramas. También podríamos hacer una tercera rama, que sería esta. Iniciando acá, cruzamos por acá, bajamos por R2, bajamos por R2 y volvemos a subir por R1, terminamos en el mismo punto sin pasar dos veces por el mismo componente. Esa sería entonces otra rama. Bueno, la primera ley de Kirchhoff entonces establece que la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Dicho en otras palabras, que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen de dicho nodo. Entonces vamos a ver qué es una corriente que entra y qué es una corriente que sale. Si n es nuestro nodo, las corrientes que entran decimos que son las flechas las cuales se van acercando a n, es decir, apuntan hacia n. En este caso, la corriente I1 y la corriente I2 serían las corrientes que entran. Las corrientes que salen son las corrientes que se alejan de n, o las corrientes que están como saliendo del punto n. Entonces serían la I3, la I4 y la I5. ¿Qué nos dice entonces la ley? Nos dice que la suma de todas las corrientes que entran es igual a la suma de todas las corrientes que salen. Si aplicamos ese concepto, entonces nos da que I1 más I2 es igual a I3 más I4 más I5. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Tenemos entonces unos pasos para utilizar la primera ley de Kirchhoff. Primero, pues dibujar el circuito e indicar en el diagrama pues cuáles van a ser cada uno de los nodos, colocarle pues colocarle nombre a los componentes, a las resistencias, a las fuentes. Después dibujarlo en forma simbólica, designando valores y direcciones de todas las corrientes si se conocen. Si las corrientes no se conocen las direcciones, debemos suponerlas, y el mismo ejercicio nos va a decir si el supuesto fue correcto o no. Si nosotros suponemos el sentido de una corriente, hacemos todo el cálculo de esa corriente con ese sentido, y el valor nos da negativo, quiere decir que la corriente iba a dar para el otro lado, que la suposición que hicimos no fue correcta, pero sin embargo el signo no lo dice. En este caso, tenemos entonces en el nodo A, donde tenemos una corriente que sale I3 de 3 amperes, una corriente que sale I2 de 7 amperes, y queremos determinar cuál es la corriente I1. Si aplicamos la primera ley de Kirchhoff, entonces decimos que las corrientes que entran, que es I1, es igual a la suma de todas las corrientes que salen, I2 más I3. 3 más 7, 10. Están saliendo 10, por lo tanto I1, que es la única que va entrando, pues vale 10. Todas las corrientes que entran es igual a la suma de todas las corrientes que salen. Vamos entonces a ver el análisis en el nodo C. Entonces en el nodo C tenemos I2 está entrando al nodo C, mientras I5 e I4 están saliendo del nodo C. Aquí vamos entonces a hallar I4. Nuevamente aplicamos la suma de todas las corrientes que entran, en este caso solo una, I2, es igual a la suma de todas las corrientes que salen, I4 más I5.
Entonces tenemos que 7 es igual a I4 más 5. Si despejamos I4, entonces nos da que I4 es igual a 7 menos 5, lo cual nos da igual a 2 amperes. Si hacemos el análisis para el nodo B, entonces tenemos I3 está entrando, I4 está entrando, mientras que I6 está saliendo. Nuevamente, la suma de todas las corrientes que entran debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen. Están entrando 3 y 2, 5. Es decir, que la única corriente que sale, que es I6, es igual a 5. Lo vemos con la fórmula, entonces nos dice que I6 es igual a I4 más I3. Si reemplazamos los valores, I6 es igual a 3 más 2, es decir, I6 es igual a 5. Si vemos el análisis en el nodo D, entonces tenemos que las corrientes que entran son I6 e I5, mientras que la única corriente que sale es I7. Nuevamente aplicamos el concepto, la suma de todas las corrientes que entran es igual a la suma de todas las corrientes que salen, en este caso la única que sale es I7, y las que están entrando son 5 y 5, entonces I7 es igual a 10. Si vemos el análisis con fórmula, entonces I7 es igual a I5 más I6, reemplazamos I5 vale 5, I6 vale 5, por lo tanto I7 es igual a 5 más 5, 10. Y ya vemos entonces el mismo circuito que teníamos antes, pero ya con todos los valores de las corrientes que están fluyendo. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de voltaje. ¿Qué dice la ley de voltaje? Dice que la sumatoria de todos los voltajes en una malla, recordemos que era una malla, ya vimos el concepto antes, donde malla era un lazo cerrado donde parto de un punto y llego al mismo punto sin pasar dos veces por el mismo componente. Entonces que la suma de voltajes en una malla siempre debe ser 0. La suma algebraica de voltajes en una malla debe ser 0. La de corrientes es que la suma de corrientes en un nodo debe ser 0, o traducido en otras palabras, las corrientes que entran, la suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. En el caso del voltaje, pues es la suma de los voltajes en una malla debe ser 0, o lo que es lo mismo, la caída de tensión en los componentes que consumen voltaje, en este caso resistencia, va a ser igual a la suma de tensiones de las fuentes, que son las que suministran el voltaje. Bueno, la segunda ley de Kirchhoff entonces establece la suma de las caídas de voltaje a través de las resistencias de un circuito cerrado es igual al voltaje total aplicado al circuito. Lo mismo que dije antes, pero con otras palabras. La suma de caídas de voltaje en las resistencias pues es igual a la suma de voltajes suministrados por las fuentes. Debemos tener en cuenta los siguientes puntos en un circuito serio. Primero, que la corriente que fluye a través de la malla, que es una única malla, va a ser la misma. Todo lo que está en serie pues va a tener la misma corriente. La resistencia total en un circuito serie pues es igual a la suma de todas las resistencias de manera individual. Y que cuando se suman entre sí caídas de voltaje en un circuito en serie, su valor total es igual al voltaje aplicado o al voltaje suministrado por la fuente. En resumen, entonces vimos que tenemos dos leyes de Kirchhoff. La primera, la relacionada con corrientes y la relacionada con voltajes. La que está relacionada con corrientes pues nos dice que la suma algebraica de los voltajes en una malla de cualquier circuito pues es igual a 0, mientras que la de corrientes nos dice que la suma algebraica de las corrientes en un nodo de cualquier circuito es igual a 0. Las dos están relacionadas con la ley de la conservación de la energía y estas dos leyes constituyen las bases para las técnicas de análisis de redes eléctricas. Bien, este es entonces nuestro material de la unidad número 1. Recuerden que en el material de la unidad número 1 aplicamos conceptos básicos de la ley de Ohm,
Si necesitan información adicional acerca de la ley de Ohm o explicación adicional acerca de la ley de Ohm, no duden en contactarme, no duden en informarme para prepararles algún material similar a este, pero con relación a la ley de Ohm. Cualquier inquietud que tengan, no duden en preguntar a través del foro de dudas o a través de cualquiera de los canales de comunicación que tenemos disponibles dentro del curso. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.